Bueno, buenas noches compañeros, espero que se encuentren muy bien. Damos inicio a nuestra actividad del día de hoy para la asignatura de Teoría General del Estado. Ya le voy a pasar el mando compañera Mayerly para que por favor nos comparta la pantalla. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Buenas noches. Listo. ¿Lo pueden ver acá? Sí, compañera, se ve perfecto. ¿Sí? ¿Se oye? Vale, podemos hacer esto tipo un cuadro comparativo. Estaba pensando que acá podríamos poner pues las características las características normales del sistema parlamentario, presidencial, semipresidencial, semiparlamentario, y poner las que se alineen, es decir, la legitimidad que se le da al parlamento, porque se le da al parlamento, la legitimidad que se le da al sistema presidencialista, etcétera. Sí, me hago entender. Ok. Claro que sí, compañera. Bueno, entonces podemos ir llenando. Me contarán este compañero Richard que leyó las diapositivas del sistema parlamentario, por dónde se le entrega la legitimidad al mandatario. Compañero Richard, tiene el micrófono apagado. Sí, ok, ya, listo. Aquí dice que los ciudadanos eligen a sus representantes, a los representantes parlamentarios, y que a su vez esto constituyen el gobierno. Pero la legitimidad del mandatario la da el parlamento. ¿No? El poder es otorgado por el pueblo, ¿no? No, ese es el sistema presidencialista. Yo estaba leyendo las primeras y me parece que la legitimidad del mandatario la da el parlamento. La mayoría del parlamento, la mayoría del grupo que constituye el parlamento es el que le da la autoridad al mandatario, ¿no? El gabinete está conformado por las principales autoridades del partido mayoritario y el jefe de gobierno suele ser el líder de la mayoría parlamentaria. Entonces ahí la legitimidad está dada, la legitimidad de que esa persona sea el líder de ese gobierno está dada por quién, por el mismo parlamento. Ahí la tengo aquí. Exacto. Ok. Dice, la elección del gabinete en el Parlamento está determinada por el apoyo de la mayoría representante. A mí me pareció haber leído por acá eso que Puede le pasar. Ay, bueno, ahora con tanta letra no lo encontraré. Vale, pasamos acá. Voy a escribirlo. Pues. No sé si vamos colocando la... ¿La compañero? Bueno, en el mismo orden. Dígame, no le entendí bien. No sé si usted quiere, comenzamos con las características del sistema parlamentario y ahí vamos haciendo la No, o sea, lo hago así, relación. lo hago horizontal para que queden todos relacionados. O sea, legitimidad, para que se note claramente cuál es la diferencia, como dijo el profesor, para que luego el profe no se sienta confundido al momento de leer. Tenía pensado, por ejemplo, aquí estoy hablando de la legitimidad que se le otorga al mandatario, o sea, cómo se le otorga la legitimidad al mandatario, acá cómo se elige, y así sucesivamente. ¿Sí me entiendes? Porque después si las pongo de forma vertical, entonces de pronto voy a poner aquí las características y al momento de ponerlas de ponerlas de este lado no vayan a concordar o de ponerlas de este lado no vayan a concordar, entonces para ponerlas horizontalmente.
Listo. Bueno, realmente como nos dividimos las diapositivas para agilizar esta parte, ya mi formación inicia desde donde habla sobre las crisis políticas del gobierno. Entonces, no sé, ahí donde podría... Ah, también habla sobre el régimen mixto. En el sistema semiparlamentario, Mari, al momento de elegir el presidente, el mandatario, ¿quién lo elige? ¿Quién es el que da la autoridad de elegirlo en el sistema semiparlamentario? Bueno, ahí habla sobre que según las atribuciones de tal o cual poder del Estado. Y habla también de que el gobierno ejerce junto con un primer ministro y presidente la mayoría de los casos de crisis o coyunturas que se presenten en el gobierno. Pero hace énfasis en que es el presidente en la mayoría de los casos quien afronta mayormente estas situaciones que se presentan. Pero en sí no habla de cómo se eligen. No, no dice nada de cómo se elige, o sea, cómo se da la legitimidad de... No, yo me correspondió leer desde la página 29 hasta la página, perdón, desde la página 21 hasta la página 30 y no habla acerca de eso. No sé si el compañero Richard tendrá esa información. Y las páginas de más abajo, no, el compañero leyó hasta el principio. En las de más abajo no había más nada. Déjame. No. Bueno, vamos a dejar ese en blanco y ahorita leemos o buscamos información pues, por aparte. Compañera, acá como le dije, acá en el parlamentario, dice que el jefe de gobierno suele ser el líder de la mayoría de parlamentarios. Sí. Ay, se me está moviendo. Sí, así está bien, ¿no? La legitimidad está dada por el parlamento mayoritario, está bien. Bueno, ¿cómo se elige la legitimidad? Bueno, ya sabemos cómo se está. En el sistema presidencialista se da por sufragio, se da por voto. En el sistema parlamentario se da como... La elección del gabinete en el parlamento está determinada no, por eso, ¿por quién? por el apoyo de la mayoría de representantes. Y Mari, ¿cómo se da en el semiparlamentario y en el semipresidencialista? O sea, ese sí lo tenías ahí a la mano. De cómo se elige gabinete y mandatario. ¿Cómo se elige gabinete y mandatario? No. No. Aquí habla como tal de funciones del Parlamento, habla sobre características del régimen mixto, habla sobre como tal la figura del presidente del gabinete ministerial, habla de los elementos típicos del régimen mixto, habla del gobierno y el poder que tiene frente al Congreso, pero en ningún momento habla sobre... En las características no están. No. Vale, vamos a seguir. ¿Cuál es la otra de las características, compañero Richard, que puede resaltar que debamos sí o sí colocar acá para hacer la comparación? Los ciudadanos retiran su respaldo al gabinete cuando eligen a una mayoría que ha sido oposición. Voy a ver si tengo algo para comparar ese pedacito aquí.
Eso haría parte de la responsabilidad política que recae sobre el Parlamento o sobre el presidente. O si quieres, colóquelo así, ¿ve? El gobierno responde ante el Parlamento por sus actos políticos. Es decir, el Parlamento puede censurar al gabinete o a los ministros separadamente ante el Parlamento. Yo tengo una comparación en el sistema presidencial sobre Raya ministro. ¿Ah? Él dice, el gobierno responde ante el Parlamento por sus actos políticos. Es decir, el Parlamento puede censurar al gabinete o a los ministros. Es decir, el gobierno raya ministro responde ante el Parlamento. No al piso, al medio, compañera, por favor. El gobierno y los ministros. Compañera, disculpe, una pregunta. En el sistema semiparlamentario se debe agregar que, compañera, antes de que me conteste, usted disculpe, semipresidencial, esa C ahí, cámbiela por S, por favor. Ahí, perfecto. Sí, yo como puse. Exacto. Vale, listo. Ahí. Gracias, Mari. Vale, lo que decimos hacer una comparación, ¿no? Entonces vamos a comparar las características de cada uno, la forma en la que se le da la legitimidad, la forma en la que se elige, a quién responde, la igualdad que hay entre respeto o poder entre pues el Congreso y el mandatario. O sea, entre la parte legislativa y la parte ejecutiva, para no decir Congreso y mandatario, sino la parte legislativa y la parte ejecutiva. No sé qué otro paréntesis de características importantes debería hacerse ahí. La responsabilidad política, la igualdad, la forma en que se eligen, la forma en la que se le da legitimidad. Y yo tengo esos 4 puntos importantes hablando de características que podemos tomar para diferenciar. El compañero Richard que leyó lo de Parlamento, no sé si tenga alguna otra característica que sea importante para buscar y enmarcar acá. Sí, claro. El Parlamento compañera, el Parlamento encarga las tareas de gobierno al gabinete. Sí, es decir, teniendo un calendario más sensible a la crisis de coyuntura. Es decir, en cualquier momento puede permitir las salidas institucionales. Entonces, ese funcionamiento le permite al gobierno adecuarse a la exigencia de la opinión pública. Podemos colocarlo como el Parlamento encarga las tareas del gobierno a un equipo, a un gabinete. Exacto, ahí está bien. A un equipo, coloque un equipo y entre paréntesis gabinete, por favor. No, espera, me dijiste que a un equipo. Equipo y gabinete entre paréntesis. Sí. Perdón. Vale. Con respecto a eso, también en el presidencial hay algo sobre esto, y es que bueno, yo tengo una una característica muy puntual acerca del régimen semiparlamentario, y es que un elemento típico de este es que el gobierno es responsable ante el Parlamento. Su permanencia en el cargo depende del voto de confianza.
Ese es el semiparlamentario. Sí, señorita. O sea, realmente lo que se van a colocar en todos esos cuadritos serían características, ¿es correcto? Sí. Ah, bueno, entonces sí. Entonces ya tengo otra también muy puntual. ¿Te puedo decir otra, Maya? Sí, María, adelante, cuéntame. El gobierno se ejerce con un primer ministro. El gobierno se ejerce con un primer ministro o presidente del gabinete. En la mayoría de los casos se muestra que el presidente es quien afronta las crisis de coyuntura. Y yo digo que para recortar toda esa frase es Ese ejerce un pedacito, primer ministro, ejerce un primer ministro o presidente de gabinete. Y en la mayoría de casos el presidente afronta las crisis de coyuntura como para acortar todo. Listo. Las políticas. vale, pues, este, la- bueno, aquí también en eso hay una concordancia entre ambos regímenes porque en el presidencialista también, en el presidencialista no es el presidente quien directamente afronta este tipo de coyunturas políticas. El otro cuarto. Compañera, otro dato que yo tengo acá dice, la gobernabilidad, es decir, para que el modelo se acorde al objetivo de la gobernabilidad se requiere un sistema de partidos políticos sólidos, con partidos estables y actores responsables. Podríamos colocar que en la gobernabilidad se requiere un sistema ¿Sí? de partidos políticos sólidos. ¿Cómo así, Hagámoslo así, compañero? No entendí bien. ya le digo. En pocas palabras, esto hace referencia como que a la seriedad del proyecto, ¿sí? Es decir, la seriedad que deben tener los partidos políticos para ejercer dicho programa de gobierno. Que ese objetivo, lo que explicaba el profesor, de que por lo menos de que aquí en Colombia, un sistema de elecciones se podría haber afectado simplemente por un debate político. Es decir, donde un presidente viene y promete de que no va a subir los impuestos y eso hace que cambie la intención de voto de muchos ciudadanos. Entonces, acá en los sistemas parlamentarios, la gente lo que tiene en cuenta de que son sistemas políticos que son sólidos, son partidos estables, son actores responsables, y no se tiene en cuenta de que viene el grupo, por ejemplo, ahora sale un grupo a llamarse Alianza Petrolera, y la gente va a depositar la confianza en el partido Alianza Petrolera porque salió ayer. En los sistemas parlamentarios se tiene eso mucho en cuenta, es decir, con todo el recorrido de los partidos políticos para que se ganen ese voto de confianza de la comunidad. Entonces, ese objetivo de la gobernabilidad se requieren partidos políticos estables y actores responsables.
Si quieres lo colocamos así. Sí, sí, más o menos te entendí, pero voy a buscar la forma de, porque ya, o sea, yo lo ocupé todos estos cuadritos, entonces voy a buscar la forma de ponerlos más pequeños. O no sé si así estaría bien, no importa, como usted diga. Ahí se me movió esta cosita. Por eso voy a buscar la forma de ponerlo esto un poco más pequeño para que quepa otro cuadrito. Yo voy a poner otra cosa acá que era importante. Pero compañera, en el sistema parlamentario faltan 2 por llenar, ¿no? Falta, no, porque acá debe ponerse algo que, por ejemplo, o sea, de hecho le iba a preguntar, en el sistema parlamentario, ¿quién se encarga de arreglar las coyunturas políticas pues, del gobierno? ¿El mismo mandatario o es algo entre el parlamento y el mandatario o lo hace solamente el parlamento? Me repite la pregunta, por favor. Ay, disculpa, es que a veces hablo muy rápido. En el sistema parlamentario, en el sistema parlamentario, las coyunturas políticas, ¿quién se encarga de llevarlas, o sea, de resolverlas? ¿El parlamento o el mandatario? El parlamento. Mire que bueno, eso ya está, ya lo tiene aquí en el tercer y cuarto punto. Dice que el gobierno y los ministros responden ante el parlamento. Yo creo que se podría dejar así. Vale, entonces, no, porque, o sea, cuando yo me refiero a coyunturas políticas, hablo de los enfrentamientos que se pueden dar, por ejemplo, en políticas públicas o políticas exteriores. O sea, quién Exacto, lleva sí, la claro. batuta al momento de tomar esas decisiones. Bueno, buen punto, déjeme y verifico. También voy a verificar eso en el sistema presidencial. Sigo, nos quedan 10 minutos en la reunión de Zoom. Y yo sí necesito. Listo, sí. Yo creo que podemos seguir agregando también a las del sistema semiparlamentario, pues para ir terminando.
Vale, marica, averiguaste. Listo. Otra característica muy puntual es que en este régimen semiparlamentario el presidente es independiente del Parlamento y aunque requiere su autorización en algunas materias, ejerce funciones no delegadas por el Parlamento. Sí, o sea, pero como te digo, Resumida. no, no, sino que las características ya las tenemos planteadas, que eran como las más importantes de ambos y como el semiparlamentario es como una mezcla de los dos para que no se alejen de las características extras, sino contrastarlas con las que ya tenemos. Compañera, mire lo que encontré aquí. Dice, la característica fundamental del sistema parlamentario, afirma el autor, es que la soberanía se deposita en el Parlamento. Importantísimo. Entonces, ¿qué se debería colocar, Mayo? Las características que ya tenemos acá puestas. Las Tengo que características que ya arreglar estos están. cuadros. Sí, mira, la legitimidad, por ejemplo, en el sistema parlamentario está dado por el Parlamento, en el Ah, sistema ya. está dada por el pueblo, entonces en el sistema semiparlamentario y semipresidencial, ¿por quién está la legitimidad? Otra característica que yo encontré bastante, o sea, que yo siento que es demasiado importante como para dejarla fuera es cómo se elige el gabinete. Por ejemplo, en el sistema presidencial, el gabinete lo elige el mismo presidente. En el sistema parlamentario me parece que es el parlamento quien elige el gabinete. En el sistema semiparlamentario y semipresidencial, no sé exactamente quién elige el gabinete y así, etcétera. Esas son como las características que quisiéramos incluir acá. Compañero Richard, sí, bueno, creo, me parece que sí, entonces lo va a colocar. Disculpe, compañera. Le iba a preguntar si es cierto lo que yo dije sobre que en el sistema parlamentario es el parlamento quien elige el gabinete. Me pareció que leí eso, pero no estaba completamente segura. O sea, yo leí de que el Parlamento encarga las tareas de gobierno a un equipo, el cual es el gabinete. Y entre esas diapositivas me pareció haber leído, ay, disculpe que me vea tanto el portátil, es que lo tengo en las piernas. Me pareció haber leído que el gabinete era escogido por el parlamento, por mayoría de representantes en el parlamento. Ya le confirmo.
de pronto. Vale, una pregunta, ¿cómo es la relación en los otros dos sistemas entre los poderes legislativos y ejecutivos? ¿Cómo? La relación entre los poderes ejecutivo y legislativo en los sistemas semipresidenciales y semiparlamentarios. La relación entre el ejecutivo y el legislativo. Bueno, estaba revisando nuevamente la diapositiva porque me quedó la duda sobre lo que se dice de la legitimidad y la verdad es que no encuentro mucha información que digamos. Pero hablando sobre lo que me comentas de la relación que exista entre ellos a nivel ejecutivo y ejecutivo y legislativo, por aquí leí que dice ay, ya encontré lo de la legitimidad. En estos regímenes, por favor, cópialo antes que se me olvide. En De estos una. regímenes semiparlamentarios, la legitimidad es de origen fuera el voto popular. El voto popular por sufragio. Señorita. Sí, señorita. Bueno, pero eso yo diría que es el modo de elección, entonces la legitimidad está dada por el pueblo. Sí, se copiaron, y dice además, se copiaron diversos elementos de ambos regímenes en la creencia de la mixtura servía para la adaptación de los sistemas de gobierno a realidad concreta. Y ya luego, cuando hablamos de esa relación, Compañera Mayerle, disculpe. Esta última Cuénteme. característica del sistema parlamentario dice, existe una tensión entre el poder legislativo y ejecutivo. ¿Cómo? No lo escuché. Esta última que dice, existe una tensión entre el poder legislativo y ejecutivo. buenas noches compañeros. Seguimos en la segunda parte de la actividad de sistemas de gobierno en la asignatura Teoría General del Estado. Adelante Maya, ya te voy a pasar nuevamente el control para que nos sigas compartiendo la actividad. Vale, gracias. Listo. Bueno, entonces les comparto para ya terminar. Nos faltan algunas características del sistema semipresidencial, nos faltan todas las características. Pero bueno, de acá ya terminamos. Falta el semiparlamentario. Mari, me contabas cuál era, cómo se elegía el gabinete en el semiparlamentario. ¿Cómo se elige, sabes? El gabinete, ¿cómo se elige? Esa pregunta la pregunta como tal es cómo se elige este gabinete. En los sistemas semiparlamentarios, sí, cómo se eligen los gabinetes.
Compañera, ¿pueden mostrar un poquito más la diapositiva, por favor? Sí, claro, ya, sí, ya le doy. La tenía así para que. Gracias. Bueno, realmente me aparece sobre el gabinete de este gobierno es que la figura del presidente del gabinete ministerial contribuye en gran medida, aparte de la fisonomía parlamentaria, al régimen semiparlamentario. Eso es lo que me habla las diapositivas que me fueron otorgadas. Pero como tal, una forma de elección de estas, no. Bueno, bueno, si no aparecen en las diapositivas, yo creo que podemos irnos los tres buscando por el señor Google para llenar pues los cuadros de las características que nos hacen falta y no tardarnos tanto buscándolas de nuevo en las diapositivas, sino Y que ya ese semipresidencial está a cargo de ti de mí también. también. Sí, porque esas eran las últimas páginas. Pero es que aquí te voy a mostrar. Aquí a mí me tocó desde la 21. Y desde la 21 habla sobre de la crisis. Sobre la crisis. Colóqueme la 21, por favor. Por favor. Desde ahí me corresponde. Es que el tema, es que yo te lo dije mal, porque el tema de aquí, mira, el régimen mixto presidencial parlamentario, Yo eso que no es lo el leí. semiparlamentario. Esto yo lo leí, pero claro, no tiene como características, sino conceptos. Mira, en algunos países figuras como la interpelación de la censura no fueron procesos dispuestos originariamente en textos constitucionales. O sea, que dice que estos regímenes, estos sistemas no se escogieron al azar, sino por charlas políticas, pláticas políticas largas de cómo sería constituido el sistema político de un país. Eso es lo que dicen estas tres perdón, tres diapositivas. Si el régimen fuera presidencial puro, en algunos casos en los países de la región, la escasa maduración política, imposibilidad de práctica del presidente disolver el Congreso, no existir mercado, el problema de las crisis políticas, bla, bla, bla. Bueno, hasta acá más o menos leído. Y yo supuse que más acá abajo encontraría las características y como a ti te tocaba, supuse que ahí estaría. La figura del presidente del gabinete ministerial contribuye en gran medida a darle fisionomía al parlamento del régimen mixto, la mayoría de países, bla, 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 bla. Pero bueno, si no encontramos las características precisas acá en estas páginas, simplemente las buscamos en Google y listo. Aquí ¿Cómo se encontré las del escoge? semestre. Los puntos que necesitamos son lo que le otorga legitimidad a ese sistema, quién elige el parlamento en ese sistema, el parlamento no, discúlpenme, el gabinete, los ministros, etcétera. Cómo se da la votación del mandatario de ese sistema, a quién responde o quién responde allí en el sistema, a quién se le encargan las tareas, que asumo que es el gabinete, como siempre, o no sé si ahí en esos sistemas será diferente. Quién disuelve las coyunturas políticas internas y externas, y cómo es la relación entre el legislativo y el ejecutivo, que sería entre el mandatario y las partes del parlamento o del Congreso. Esas son las características que necesitamos porque no sé, yo creería que son las más importantes de los sistemas. Y como ya igual no nos caben más características acá porque pues los cuadros quedaron así repartidos, pero no sé, podemos poner más si quieren o algo por el estilo.
Compañera, en Dígame. el semiparlamentario, Sí, ¿me escucha? sí, señora, acá lo escucho. El presidente elige al gabinete también, ¿o yo? Sí, listo, gracias. El presidente Acá, elige al primer ministro y al gabinete. Ah, ya encontré. ¿Qué, mi amor? ¿Qué quieres? Bueno, también, Maya, yo te la voy a leer porque me parece algo muy puntual y tú con tu sabia decisión la vas a saber ubicar. Entonces dice, el poder este habla sobre el sistema semipresidencial. El poder ejecutivo es unitario, está depositado en un presidente que es al mismo tiempo jefe de Estado y jefe de gobierno. El presidente es electo por el pueblo y no por el poder legislativo, lo cual le da independencia frente a este. vale, vale, entiendo, entiendo. Actualmente yo acababa de leer ese mismo, ¿Cómo? ya, ya acá lo puse. Se elige por voto, la legitimidad se la da el pueblo y el mandatario también elige su propio gabinete. Bueno, en este también dice que el presidente tiene la autoridad completa, absoluta, de nombrar o remover al presidente del Consejo de Ministros, así como a los demás miembros del gabinete, a propuesta y con acuerdo del presidente del Consejo de Ministros. Tiene su autonomía ahí. Vale, aquí está también, la acabo de poner, el mandatario elige a sus gabinetes, que está bien. Perfecto, y aquí vamos terminando. Gracias a Dios. Las tareas en esto supongo que también las actividades de gobierno también se le encargan a los ministros, ¿cierto? Sí, aquí dice que se introduce la figura de un primer ministro designado por el presidente, pero con cierta responsabilidad ante el Parlamento, para diluir la excesiva concentración de poder en manos del titular de un poder ejecutivo presidencialista. Vale. Listo, ya teníamos terminado. En el semipresidencial, las actividades se le encargan también a un primer ministro que lo distribuye o el presidente otorga las actividades por diferente, o elige el gabinete y le otorga las actividades a los gabinetes del mismo. Maggie, tú decías que preguntabas ¿qué era lo que preguntabas? ¿Sobre qué? La, Exactamente. la última pregunta que hiciste. Te pregunté qué cosa sobre cómo se le delegan las actividades en el gobierno, si se le Epa, delega. sobre las actividades. El presidente tiene la autoridad de delegárselas a sus ministros o se le delegan a un congreso específico, a un ministro específico.
solamente faltarían las responsabilidades sobre quién recaen en el, mejor dicho, solamente faltarían las características del sistema presidencialista. Compañera, mire el chat, por favor. Rato. No tengo mi teléfono a la mano ahora mismo para revisar. Sí, ya lo estoy viendo. Compañera, una pregunta. Dígame. Me podría dar imagen del... Porque mire, aquí en un texto que tengo muestra como el sistema semiparlamentario con el semipresidencial son Sí, iguales, ¿no? entonces podríamos unificar los cuadros. Usted, porque yo también estoy notando lo mismo. Sí, o sea, tienen las mismas características, se eligen de la misma forma, se da el poder de la misma forma. Yo creo que podríamos unificar ese cuadro. Lo digo por lo siguiente, porque dice, un sistema semipresidencial o régimen semiparlamentario es un sistema de gobierno en el que existe un presidente junto con un primer ministro. O sea, cuando habla de semipresidencial o semiparlamentario, es un sistema de gobierno. Sí, yo también creo que vienen a tener las mismas características y podíamos unificar los cuadros. Exacto, de ser así, no, sistema exacto ya. Y eliminamos uno. Ahora sí se me acabó. Totalmente de acuerdo.
de aquí hemos terminado. Yo creo que este es todo el trabajo que tenemos por hoy. Exacto, tocaría colocar sistema semiparlamentario o semipresidencial, ¿no? Sí, señor. Ok. Lo puse acá así, sistema semiparlamentario y semipresidencial. Así está bien. Sí, señorita. Parlamentario en ambas partes. Listo, semiparlamentario y semipresidencial. Compañera, no, como, no sé si pienso que es lo mismo decir sistema semiparlamentario o semipresidencial, ¿no? No sé si sea lo mismo, o sea, por los Según, conceptos son iguales, pero como igual de todas formas tenemos los dos nombres, entonces para no dejar ninguno de los dos por fuera, diría yo. ok, porque como le digo, el texto que yo leí, que encontré acá, hace referencia como si fuese lo mismo, o sea, un sistema semipresidencial o régimen semiparlamentario. Entonces yo creo que podríamos cambiar acá por O. La I por O, exacto, sí señorita, así es. Vale, entonces yo voy a terminar acá y ya podemos tomar la captura para enviársela al profesor y yo ya se lo envío a Mariano. ¿Vale? Ya Perfecto. activo la cámara. Activo la cámara. Ya no es el borrador. Ok, Dale un momento para organizar un poquito acá. tranquila, tómese el tiempo que sea necesario. Que si el profe no la regaña, yo mucho menos tengo por qué regañar. Vale, entonces, listo, voy a poner esto un poco más ampliado. Y ya podemos tomar la captura para el profesor. Estaba diallando. Mira que no está diallando. Ah, la tomo yo. Sí, Mari. Ay, yo Estaba- te digo, me están como mirando. Ya la tomo. Tú eres Uno, nuestra señora de logística. dos, a la orden. Y tres. Listo. Listo, pues. Entonces, creería que eso es todo, compañeros. Ya me comprometo a enviarle esto de una al compañero Mariano, lo voy a descargar enseguida. Y también le Perfecto. envía a ustedes. Perfecto. No siendo más, muchísimas gracias y un placer nuevamente realizar esta actividad con ustedes. Feliz noche. Hasta Gracias, mañana. compañera, igualmente. Bye bye.